Trabajé como peón de rancho en un viaje de manada en medio del bosque nacional y pasé al menos una semana cada mes acampando. Ahora estoy haciendo trineos de perros, así que estoy al aire libre ahora en tiempos en los que hace más frío y está más oscuro, y se adentra más en lugares a los que la gente no suele ir. La mayoría de la gente consideraría que un viaje a caballo de 25 metros es muy largo. No estoy directamente con búsqueda y rescate ni con los guardaparques, pero me ofrecí como voluntario junto a ellos. Ambos pasé innumerables horas ayudándolos dentro de Deep Wilderness. Nunca he conocido a una persona, eso no registró a este tipo de miles, que no vio ni escuchó algunas cosas increíbles. Es parte del curso, pero cuánto entretienes depende de ti. No creo en la mitad de las cosas que escucho, principalmente lo que veo con mis propios ojos. La historia que les voy a contar es de dos partes. La primera parte justo después de la nueva frontera mexicana hacia Arizona. Conducía por las carreteras del condado antiguo y el sol acababa de ocultarse en el anochecer. Entre la luz hace que sea más difícil juzgar las sombras y las distancias. Es cuando ocurren la mayoría de los accidentes. No conduzco tan rápido. Solo voy al límite de velocidad porque estoy en el medio de la nada. Si corto algo, será un mientras que antes de que alguien me encuentre, si es que sobrevivo. Una vez que el sol se haya puesto por completo, planeo recuperar la velocidad. Entonces es cuando veo 5 o 6 vacas el irrumpir en la carretera. Piso los frenos y me desvío por completo en el arcén. Casi choco con rocas y todo tipo de cosas a lo largo del camino. En lugar de golpear esta manada, es casi una sentencia de muerte segura chocar con uno de esos animales. Miden 6 o 7 pies de alto, pesan 500 libras y se reproducen como conejos. En algunos lugares podrías sobrevivir golpeando uno, pero los 5 no hay manera. Afortunadamente para mí, los esquive, pero aún así casi golpeo este, que era más grande que todos los demás. Parecía que me iba a golpear de frente y chocar contra mí el parabrisas delantero. Me mató instantáneamente, como escuché que le pasó a un tipo en Deming cuando chocó contra un caballo. Fue una de las peores muertes que pude imaginar, muy rápido. Y luego al morir aplastado, el vidrio probablemente me destrozaría a mí también. Sentí esto realmente sensación de calma y pensé que sería el final. Todo se sintió lento. Lo miré bien. Es tan extraño lo natural que es rendirse cuando la muerte se siente inevitable. Muchos de nosotros tenemos la idea de que vamos a salir a balancearnos, pero la verdad lo aceptamos cuando viene. La única parte aterradora fue que también me estaba mirando. Era aproximadamente del tamaño de un alce. No tenía astas de ningún tipo y tenía la constitución de una hembra típica. Los otros animales eran vacas, alces comunes, pero este era más grande y estaba cubierto de la cabeza a los pies con lo que parecía una gran lana gris, como una cabra de Angora que necesitaba tanto afeitarse que empezó a parecerse a rastas. Y al ser más grande, hay que entender las dimensiones que un alce puede pesar en promedio 500 libras, pero los alces hembras tienen un promedio cercano a 900. Este animal que avanzaba pesadamente junto con la manada era 2 veces más grande que cualquier animal, para ponerlo en perspectiva, y los alces ya eran más grandes que mi auto. No es de extrañar que fuera tan difícil evitarlo. Literalmente ocupaba cada centímetro del Tan Lane Road en el que estaba. Afortunadamente, lo pasé. Aunque veo su cabeza pasar por encima del techo de mi auto, la parte que mejor recuerdo es pasar por debajo porque por un instante sentí esta extraña conexión con esta cosa, como si supiéramos que nos estábamos mirando el uno al otro, a pesar de los mechones de pelo gris muerto que colgaban en su cara. Me detuve y salté del auto inmediatamente. A pesar de mi mejor juicio, estaba parado asombrado para ver qué diablos era esa cosa. Los alces se estaban moviendo hacia la línea de árboles, y lo que sea que vi estaba justo detrás de ellos. Todo simplemente desapareció en la maleza.
caminé de regreso a la parte delantera de mi auto y efectivamente hay una nueva aboladura en el medio. Me apoyé en mi auto con las manos en la cabeza durante unos 20 min, repitiéndolo una y otra vez, con incredulidad. Mis amigos piensan que era una especie de Sasquatch, aunque estoy seguro de que tenía 4 patas. Así que simplemente lo llamaremos el caballo de Bigfoot. Mi esposa dice que probablemente fue el espíritu de la muerte y que moría allí, pero seguí viviendo en lo que mi mente quiere que suceda. La segunda parte es que estaba a unos pocos kilómetros de la cresta que Overlook Lake Strawberry, en Utah, ya que no había suficiente nieve para los trineos. Realmente no había ningún lugar a donde ir, pero adelante se podía. No guiaba a los perros a través de los árboles de esa manera, así que siempre íbamos hacia adelante hasta llegar al final del circuito que nos llevaría de regreso al sendero y luego de regreso al campamento base, lo cual fue una idea emocionante porque generalmente uso un faro. Y era tarde y hacía frío. Habíamos logrado con creces la ruta que quería ese día. No guiaba a los perros a través de los árboles de esa manera, así que siempre íbamos hacia adelante hasta llegar al final del circuito que nos llevaría de regreso al sendero y luego de regreso al campamento base, lo cual fue una idea emocionante porque generalmente yo uso un faro, y era tarde y hacía frío. Habíamos logrado con creces la ruta que quería ese día. Ahora solo faltaba regresar. De repente lo vi corriendo de nuevo por mi lado izquierdo. Iba en la misma dirección que nosotros, pero también hacia nosotros en un ángulo. Si continuábamos, colisionaríamos. Después de aproximadamente 50 yardas, nuevamente me acordé del magnífico poder del alce. Esta cosa simplemente avanzaba a través de montones de nieve, de 2 o 3 pies como si no fueran nada. La cantidad de fuerza que mostraba era irreal y estaba enmarañado con el mismo pelaje grueso que el otro de Arizona. Eso fue lo primero que me vino a la mente. El otro que vi fue unos años antes y aproximadamente a 900 millas de distancia. No hay forma de que estuviera mirando a la misma criatura que vi. Desearía haber agarrado una cámara, pero estaba atrapado en el frenesí de observar a mis perros para asegurarme de que no la persiguieran en el trineo de perros. Nunca puedes quitar los ojos de tu líder por mucho tiempo o algo puede salir terriblemente mal. Y detener al equipo seguramente los haría ir hacia él y quedar atrapados en los árboles. Así que lo mejor que puedes hacer es ir más rápido. Los perros están ocupados para que no me persigan. Esto también significa que podría poner cierta distancia entre mí y lo que sea esa cosa. Todavía se estrellaba contra los bancos de nieve y las ramas mientras galopaba a través de la tundra. Solo hay 25 yardas entre nosotros y unos pocos. Los árboles escasos tienen hojas o cobertura, así que lo miro al líder de la manada delante del equipo, porque un árbol caído o un guardia de ganado tomado demasiado rápido puede herir a un perro como un alce. Miro hacia atrás a la criatura y luego me acerco alrededor de mi emergencia. Ve, luego miro al líder. Saco mi arma just in case. Es un revólver 357 de 6 disparos con cartuchos de jabalí. Búfalo apagó las 2 primeras cámaras que mantengo vacías. Ahora tengo el arma apuntando hacia arriba en el aire con munición real. Realmente no quería dispararle, ni siquiera asustar a los perros con un disparo, pero sigue acercándose. Así que disparé un tiro unos metros por encima de él y escuché la bala impactar en algunas ramas. Y luego miré a los perros, tal como lo hago, que lo veo pasar detrás de una espesa arboleda en mi periferia. Seguí mirando a mi alrededor, pero eso fue lo último que vi. Aunque el resto del viaje estuve saltando en las sombras como un perro cazador, deslizador y guía voluntario de búsqueda y rescate. Todavía no sé qué hacer con él. Tiene 4 patas y lo que parece una década de crecimiento de pelaje. No necesita poder verlo para moverse. No debería existir todavía. Lo he visto 2 veces. Bastante loco. Pero lo más loco fue ese pequeño momento. Pensé, oh, me va a tomar en serio.
estaba caminando con un grupo distribuido naturalmente según la velocidad de la caminata. Nos encontrábamos en una caminata de entrenamiento de un día que nos llevaría a la siguiente estación en la que me encontraba, en medio de un grupo de 4. Una persona tuvo que detenerse para quitarle una garrapata a los otros 2, uno de los cuales era un guardabosques líder, y se quedó con ellos. Decidí caminar hacia adelante y ver si podía alcanzar al grupo líder en el camino en el que estábamos, que está muy bien marcado, así que no me preocupaba perderme. Los dejé atrás pensando en las garrapatas en mi mente. Donde hay una, hay 1000 más colgando de las hojas a tu alrededor. A pesar de mi elección de carrera y pasatiempos, las garrapatas y las sanguijuelas son algunos de mis principales temores. No quería ser el próximo en tener que quemarlas del cuello y los muslos. Sabía que el siguiente hito era un antiguo camino maderero, y efectivamente lo alcancé aproximadamente media milla más tarde. Decidí que debería esperar al resto del grupo y me puse al día. Así que mientras esperaba, caminé un poco por el viejo camino cubierto de maleza que corría perpendicular al sendero. Hay un muro bajo de piedra a lo largo de un lado, y simplemente estaba paseando junto a él, buscando algo interesante, como artefactos y cosas así. Y de repente, sentí como si acabara de cruzar esta línea invisible. Fue como si el sonido también se hubiera cortado. Ningún pájaro o insecto había llamado. Hace unos segundos, varios pájaros habían cantado. Incluso las hojas de los árboles a mi alrededor dejaron de crujir. Fue solo este repentino silencio antinatural y ensordecedor. Por alguna razón, di algunos pasos más vacilantes hasta que golpeé esta pared invisible. De repente fui bombardeado por este sentimiento, y solo puedo describirlo como este intenso sentimiento no deseado. Como si hubiera entrado en la casa de alguien a quien sabía que me odiaba, pero multiplicado por 100. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Me detuve en seco. Ese sentimiento era tan fuerte que ni siquiera quería darme la vuelta. No podía ver nada en el camino, nada amenazante, o de lo contrario, eso me daría todos estos sentimientos. Pero sabía que tenía que irme de allí inmediatamente. Simplemente sabía que no debía estar allí. Si me quedaba, algo malo sucedería. Así que comencé a caminar hacia atrás lentamente, sin apartarme del camino, y tratando de verdad fue difícil, ni siquiera parpadear. Finalmente crucé esa línea invisible de nuevo. Podía escuchar el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. No me di la vuelta hasta que escuché al líder, que había dejado antes, preguntándome si había algo bueno en ese camino. ¿Cómo no? Sigamos mirando hacia atrás. Pensé que era solo un oso o un puma, tal vez fuera de la vista, y mis instintos lograron captarlo. Pero en ese momento casi paranormal, dejé que el resto del equipo lo supiera, pero en general, todos simplemente dejaron pasar lo que íbamos a hacer. Caminamos hasta que lo encontramos. Hay animales en el bosque. Es así de simple. Llegamos a la siguiente estación y pasamos un fin de semana realmente genial aprendiendo sobre varias plantas y entrenamiento de clasificación en el campo. Me olvidé por completo de esa extraña experiencia en el bosque, y cuando alguien me preguntó, simplemente dije que era el momento en que pensé que estaba cerca de un depredador. No fue hasta el próximo verano cuando tuve que completar la misma caminata hasta esa misma estación. No fue hasta el próximo verano cuando tuve que completar la misma caminata hasta esa misma estación con un equipo diferente de guardabosques. La mitad de ellos eran veteranos que habían trabajado y vivido en ese parque durante más de 10 años. La caminata fue muy sencilla, porque todos los novatos pudimos hacer preguntas y escuchar historias locas. Uno de los guardabosques más antiguos tenía un montón de historias de enfrentamientos con diferentes depredadores. Me recordó el año pasado cuando tuve esa experiencia espeluznante en el bosque. Hablé y conté mi historia, cómo sucedió, y en este sendero exacto,
cuánto se alineaba con Rick. Se da cuenta de cómo todo se quedó quieto y de lo fuerte que sonaban los latidos de tu corazón en ese momento. Pero cuando le conté sobre la vibra, Rick realmente no comentó. La conversación luego fue redirigida y comenzamos a hablar de otra cosa. Pensé que era un poco extraño y cuando lo miré, tenía una mirada lejana. Me dio un gesto extraño con la cabeza cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando como si fuéramos a hablar más tarde. Efectivamente, cuando llegamos a la estación y levantamos el campamento para ese día, Rick vino a buscarme y se disculpó por callarse y me explicó que quería hablar en privado. Le dije que estaba bien y nos alejamos, haciendo una pequeña distancia entre nosotros y el resto del grupo. Lo primero que preguntó fue dónde exactamente pensé que había sucedido mi historia. Le dije a dónde fui. El viejo camino cubierto de maleza. Rick me dijo que también había explorado ese camino en ambas direcciones. En un sentido, era un callejón sin salida después de un cuarto de milla, donde el deslizamiento de rocas se había borrado por completo. Dondequiera que el camino una vez llevado, parecía más bien una vieja diligencia que pasaba en esa dirección con surcos a juego masticados por otro año en la tierra. La exploró en el otro sentido, en la misma dirección que yo. Rick dijo que siguió la pared de roca baja hasta que encontró un lugar agradable para relajarse un poco. Rick dijo que era como si cada fibra de su ser le gritara que caminara hacia el otro lado y saliera de allí. Pero estaba mucho más perplejo que yo acerca de lo que sentía. Nunca me había encontrado con depredadores, así que realmente no lo hice. Rick sabía qué esperar, y esto no era como estar cerca de un oso o un león. Era como si hubiera algo en el aire que le decía que corriera. Nada instintivo, pero en realidad sugerente. Había servido brevemente en el ejército de los EEUU, antes de ser guardaparques. Durante su servicio, había oído hablar de varias tecnologías militares, muchas de ellas parcialmente confidenciales, debido a su naturaleza experimental. Una cosa de la que había oído hablar era un arma de energía no letal, llamada sistema de denegación de acceso. Esto era algo que podía transportarse o instalarse en algún lugar y emitiría ondas a una cierta frecuencia y haría que cualquier ambiente fuera inhabitable. Si uno de estos se colocara encima de una puerta, por ejemplo, no podría pasar a través de ella hasta que se apagara. No podrías decir por qué, pero algo inconscientemente te impediría querer entrar, tal como nos sentimos cuando tomamos ese camino. Rick siempre había estado fascinado con las tecnologías gubernamentales, y debido a que tenía un catálogo atrasado de conocimientos, en realidad estaba capaz de deducir exactamente lo que sentíamos. Lo explicó de una manera que hizo clic. Se sintió como una frecuencia, algo a mi alrededor cuando entré. Mi deseo de regresar por donde vine era palpable. Estaba emocionado. Le pregunté qué hacíamos luego, a quién podríamos llevarle esa información. Nunca olvidaré la media sonrisa derrotada que me dio mientras me palmeaba el hombro. Dijo que no había nada que pudiéramos hacer, lo intentó una vez y no llegó a ninguna parte. Al final del día, llevas ese tipo de historia a la policía, a la prensa. No hay forma de probar tu historia. Y cuando lo dices, suenas un poco loco. Estaba completamente incrédulo. Él solo quería comparar notas conmigo y darme una pista sobre cuál era su teoría. Que lo que fuera que estuviera al final de ese viejo camino, se suponía que estaba clasificado. Supongo que Rick dijo que había habido varias personas a lo largo de los años haciendo el mismo informe y nunca se realizó ninguna investigación. La mayoría de ellos estaban en el suroeste, mientras que nosotros estábamos un poco más al norte. De cualquier manera, ¿qué importaba? También explicó que investigar demasiado era un error. Siguió una historia o dos en las que algunas de estas personas que habían hecho informes terminaron desapareciendo. Después de regresar para ver qué había allí, trabajé en el parque un año más antes de transferirme, pero nunca he olvidado lo que pasó ese día.
Trabajé un tiempo en Alaska como miembro del servicio de parques. Un día recibimos una llamada sobre algunos vertidos ilegales en uno de los senderos locales, así que yo y otro empleado salimos a investigar. Estábamos bastante adentrados en los senderos. No había mucha gente alrededor, excepto por algunos corredores, cuando giramos en una curva del camino. Mientras caminábamos, mi compañero miró hacia el bosque, y ¡qué demonios! Hay un hombre allí. A unos 20 metros de distancia, había un hombre blanco con cabello largo agachado detrás de un arbusto y nos miraba fijamente. Era muy extraño verlo allí. Recuerdo haberme quedado quieto, sintiendo ese hormigueo que te da miedo. Como dije, no era raro encontrarnos con gente allí. Había corredores de senderos, personas paseando, perros, generalmente gente en movimiento. Las únicas personas que veíamos al lado del sendero habían preparado un pequeño lugar para relajarse y tomar un bocado, claramente a la vista de todos. Todos estos decían «hola» al pasar y tenían un receptáculo para la basura. Este hombre no era ninguno de esos. Estaba claramente tratando de esconderse de otras personas en el sendero y su actitud no era la que esperarías de alguien al aire libre. Me recordó a Gollum de El Señor de los Anillos, la forma espeluznante en que se arrastraba. Este tipo se veía así, solo que con mucha más ropa. El cabello largo y desaliñado realmente me asustó. Estamos en Alaska, así que lo último que esperas ver en un arbusto es a un hombre blanco y delgado. Cuando mi compañero asintió hacia los árboles, esperaba ver un lobo o un oso. Literalmente cualquier cosa, excepto a una persona escondida. Y ahí fue cuando recordé el delito en cuestión, el vertido ilegal, y me di cuenta de que esconderse en el arbusto encajaría con la situación. Nadie intenta ser atrapado con una multa considerable por algo tan estúpido. El hombre notó que lo notamos, inmediatamente se levantó y estiró sus brazos al aire como si estuviera disfrutando del día. Luego se nos acercó y resultó que mi compañero de trabajo conocía a ese hombre en el bosque. Era un constructor local que poseía una empresa de construcción. De hecho, había construido un deck para mi amigo el año anterior. Después de que dijeron sus olas, mencionó que simplemente se había salido del camino un momento para orinar. Definitivamente era extraño, porque según lo que habíamos visto, definitivamente eso no era lo que estaba haciendo. Pero no parecía tan sospechoso, y mi compañero lo conocía. Así que después de asegurarnos de que no estaba vertiendo ilegalmente nada, comenzamos a caminar de regreso. Él realmente caminó con nosotros durante un buen rato. La mejor manera en que puedo describir a este hombre es como un camaleón. Uno de esos tipos que hará o dirá cualquier cosa para simplemente estar de acuerdo contigo. El tipo de persona que desesperadamente quiere que te caiga bien. Nos contó sobre su compañía de construcción, cómo iba el negocio. Cuando no parecimos tan interesados, nos contó sobre su carrera en el ejército, lo que me pareció extraño considerando el comportamiento que acabamos de presenciar. ¿Qué estaba haciendo un veterano del ejército agachándose en el bosque, observando a la gente en un sendero? Parecía una bandera roja. Pero de nuevo, el tipo hizo un esfuerzo por encantarnos, así que no pensé más en ello. Cuando le preguntamos si había visto a alguien vertiendo ilegalmente algo, se lanzó a una actuación teatral sobre todo tipo de cosas que había visto, lo que parecía exagerado e incluso inventado, mientras movía sus brazos alrededor y nos contaba sobre esto y aquello. Principalmente, hombres y mujeres extraños en los senderos por la noche, persiguiendo a la gente, descargando basura por camiones. Unos años después, escuché que el hombre que habíamos visto había sido arrestado. Aparentemente, había habido algún tipo de altercado con una chica en una cafetería, o eso me habían dicho inicialmente. Él la había disparado en un robo, y luego estaba bajo arresto por asesinato. La verdad era aún más extraña. El hombre, Israel Case, era un asesino en serie que en realidad había secuestrado, torturado y asesinado a la chica después de ser arrestado.
Resultó que había estado viajando por el país, asesinando personas al azar durante años. Enterraría kits de asesinato y luego volvería, a veces años después, para desenterrarlos. Incluirían armas, efectivo, etc. Todo lo que necesitara. Mi compañero de trabajo tenía la mejor teoría. Pensó que la llamada inicial sobre el vertido ilegal era alguien que había visto a Kay excavando un hoyo para enterrar su equipo de asesinato. Después de darse cuenta de que había sido visto y que parte del equipo en ese hoyo probablemente sería rastreado hasta él y múltiples crímenes, decidió interceptar a quien viniera a investigar de esa manera y, en última instancia, dar la vuelta para ellos. Si ese fuera el caso, su plan funcionó perfectamente. También explicaría por qué caminó con nosotros durante tanto tiempo. Estaba asegurándose de que no diéramos marcha atrás y encontráramos accidentalmente su bolsa medio enterrada de herramientas sangrientas. Volví más tarde a donde nos encontramos con Israel en esos bosques para ver si había algún kit enterrado allí, pero no encontré nada. Otros sugirieron que podría haber estado esperando sorprender a una víctima en el sendero, pero eso no parecía ser su modus operandi general, según mi entendimiento. De cualquier manera, nuestro encuentro es algo que nunca he podido explicar completamente, y dado que se suicidó antes del juicio, probablemente nunca lo haré. Honestamente, es probablemente lo mejor. Ese tipo supuestamente secuestró y asesinó a unas 11 personas, hombres y mujeres, adolescentes e incluso niños. Viajó por el país, aparentemente al azar. No mantuvo un perfil de víctima en el sentido de que las personas que eligió no tenían significado. Parecía ser un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un poco como cómo nos encontramos con él allí, en esos bosques. Israel era un asesino increíblemente violento y consumado. Hizo invasiones a domicilios, incendió edificios, ejecutó robos a bancos, y eso fue además de secuestrar y agredir a mujeres en varios estados. Eludió a las autoridades durante 15 años, tal vez incluso más. Cuando era más joven, me ofrecí como voluntario para la búsqueda y rescate en la ciudad en la que vivía. Era un excursionista por naturaleza, de todos modos. Tenía algo de conocimiento del terreno local, así que tenía sentido ofrecer mi tiempo cuando fuera necesario. La región en la que vivía no era conocida por personas desaparecidas de alto perfil. Teníamos misiones consistentes a finales del verano y otoño, que es cuando más me llamaban. Una vez recibí la llamada sobre una persona que había desaparecido recientemente. Estaba con un grupo que regresó de una caminata sin él, e inmediatamente lo reportó en lugar de buscarlo. Los voluntarios recibían la llamada en estas misiones mucho porque el rápido giro y la naturaleza, algo ligera de ellas. Estas personas generalmente solo se daban la vuelta o se salían un poco del sendero. Tal vez incluso se lastimaban. Había una probabilidad muy alta de una extracción exitosa, por lo que reunían a todos los disponibles lo más rápido posible. Todos los voluntarios fueron asignados a los guardabosques o a las operaciones de búsqueda y rescate. Nos dividieron en grupos de 3 a un líder, lo que se dividió en 20 grupos uniformes de 4. Había muchas cabezas moviéndose en la oscuridad buscando a este tipo. Nuestro equipo trabajaba en una cresta inclinada que nos llevaba de vuelta a una meseta. Muchos de nosotros conocíamos bien esta cuña y nos movíamos en una búsqueda de cuadrícula estándar. Había charlas por walkie-talkie y distantes haces de luz en todo el cañón esparcidos cada media milla. Rápidamente reconocimos las luces que se movían como búsqueda y rescate y las luces que estaban estacionarias como campistas o estaciones de guardabosques. Estábamos atentos a cualquier gran fuego o luces estroboscópicas que recordaran un sospechoso. Los excursionistas se ponen creativos cuando están perdidos durante la noche. Nuestro líder está en contacto con los equipos al este y al oeste de nosotros.
Luego cambian de canal para el contacto general entre todos los equipos. Era una unidad súper organizada en ese momento, y me enorgullecía estar involucrado, incluso si solo era un guerrero de fin de semana de buen tiempo, como solían llamarnos, aunque recuerdo distintamente que esta misión fue un martes por la noche. Sea como fuere, nuestro equipo de 4 sentía que íbamos a ser uno de los que encontrarían a este tipo. Llámalo un presentimiento, pero simplemente teníamos la sensación de que estaba en nuestro cuadrado de la cuadrícula. Era un atractivo pequeño paso a lo largo del pie de las montañas. Desde la base parece una simple pendiente suave, algo que promete una gran vista. La realidad era empinada, irregular y mucho más profunda de lo que parecía. Esta cresta tenía zigzags que podían hacerte pensar que una dirección era otra. Una vez que llegabas a la meseta, era tan plana y amplia que pensarías que estabas en el pie de la montaña, no a una elevación de 7000 pies. También podíamos escuchar algo moviéndose en la maleza periódicamente fuera del sendero. Estaba bastante crecido, así que en un silencio absoluto podías escuchar a alguien caminando a 1 milla de distancia. Nos deteníamos de vez en cuando y escuchábamos y gritábamos todos juntos el nombre un par de veces. Pensamos que podríamos haber escuchado una respuesta una vez. Realmente da Billy arriba en la cresta de nosotros. Una vez que llegamos a la cima de la meseta, pudimos escuchar el pisoteo alrededor en la línea de árboles justo adelante. Los animales no van a hacer eso. Con un grupo de humanos a solo unos cientos de metros de distancia, sudando, gritando y brillando con linternas. Los animales se habrían ido mucho antes de que siquiera entráramos al área. Estábamos seguros de que lo que sea que estuviera merodeando era humano. Pero cuando coronamos la cresta y llegamos a la tierra plana, el canal de radio zumbó con todo tipo de charlas. Un grupo al otro lado del cañón lo encontró a lo largo de un desagüe seco, prácticamente en el lado opuesto de donde pensábamos que iba a estar. Nos alegramos de que lo hubieran recuperado sin lesiones y en camino al tratamiento, pero estábamos un poco decepcionados después de entusiasmarnos Además estaba el pisoteo alrededor de los árboles que escuchamos. Todos nos quedamos un rato en la cima de la cresta y simplemente escuchamos, esperando escuchar lo que fuera nuevamente. Nunca sonó de nuevo, aunque después de 10 minutos. De mirar las estrellas, comenzamos el lento descenso de regreso al sendero principal donde se había establecido el puesto de comando. Una vez que llegamos a la mitad del camino, en realidad podríamos ver reflectores para guiarnos la última milla, o 2. Mientras nos acercábamos a ese punto medio, pudimos ver una luz mucho más cerca de nosotros, tal vez a solo unos cientos de metros cuesta abajo. No estábamos navegando por un mapa de senderos, sino por una serie de conmutadores, de senderos de juegos que nos llevaron a la cima mucho más rápido. Mientras escalábamos, nos movimos en formación dispersa para peinar el área. Pero como ya lo habían encontrado, simplemente bajamos como una unidad. Nos detuvimos cuando vimos la luz. Era extrañamente brillante. Uno de los otros voluntarios sugirió que tal vez era el grupo al este de nosotros, rezagándose y simplemente esperando. Probablemente podrían vernos zigzagueando a través de los árboles en nuestro lento descenso. No era raro que los equipos se reunieran en viajes de regreso o incluso durante una búsqueda. Puede ponerse espeluznante y solitario Ali, afuera en la oscuridad. ¿Cuántos más, Mayor? Es siempre la filosofía. El guardabosques con nosotros se conecta al canal solo para equipos al este y al oeste de nosotros. Informa y pregunta si hay otro equipo cerca de la posición que podemos ver. Pasa un momento, responden, y está claro como el día. Estos tipos están a 2, 3 millas por delante de nosotros, respectivamente. Un grupo prácticamente ha llegado al puesto de comando y el otro está a solo 30 mini de distancia. Damos las gracias y luego matamos la radio. Luego miramos colectivamente hacia abajo, en la luz que nos espera. ¿Qué demonios es eso?
No pude evitar preguntar. Era el tipo novato de nuestro equipo, y mi experiencia simplemente sacó lo mejor de mí. Resultó que nadie tenía una buena respuesta, y todos estábamos un poco inquietos, incluso el guardabosques. Y él vivía aquí, desde donde estaba posicionado, unos pocos pies detrás de él y hacia la derecha, y él tenía una línea de visión directa. Ambos nos quedamos allí por un dominio, antes de que este tipo gritara y gritara. Luego se derrumbó completamente en la maleza. Estaba retrocediendo tan rápido como podía, arrastrándose en 4 patas como un cangrejo. Sus luces cortaban en todas direcciones, lo que llevó al caos y me impidió ver nada más allá de él cayendo. Lo ayudé a ponerse de pie justo cuando el guardabosques y el otro voluntario venían corriendo. Ambos tenían armas desenfundadas, claramente mucho más preparados que yo. Preguntaron qué pasó, a lo que solo miré al tipo con el que estaba hablando, y me encogí de hombros. Explicamos la primera parte juntos, que escuchamos a alguien susurrar, «Hey», y luego los 3 de nosotros escuchamos el resto. Dice que giró hacia los árboles después del susurro. Estaba mirando de un lado a otro a lo largo de los troncos, esperando que alguien saliera de algún lugar a 10 pies de distancia, basándose en el sonido de la voz. Mientras mira, ve movimiento, pero nada que esperaba. Dijo que una persona comenzó a arrastrarse rápidamente por el suelo del bosque y se movía directamente hacia él. Dijo que solo estaban a 5 o 6 pies de distancia, pero justo frente a él, mirando hacia arriba. Había visto sus ojos, los ojos reflejando la luz todo el tiempo, pero solo pensó que era sabia. No lo era. Era un extraño desnudo y enmarañado. Se mezclaban perfectamente con la tierra y las agujas de pino. Y para cuando el tipo se puso de pie, esa persona se había ido. Hicimos un barrido del área, llamamos un par de veces más, pero no encontramos señales de nadie. Hacía bastante frío para la temporada, por lo que una persona desnuda como esa tendría que haber estado drogada. Era lo único que explicaba el comportamiento. Todo el asunto fue una locura, porque definitivamente escuché ese susurro también. Así que no está fuera de lo posible que hubiera una persona para acompañar esa voz. Después de encontrar nada, seguimos empujando hacia abajo la montaña, pero ahora con un verdadero impulso para salir de esos bosques. Estábamos casi tropezando uno sobre el otro, todos los codos y traseros en un intento por no ser el último. Nadie quería ser el que tuviera la oscuridad persiguiéndolo. El guardabosques llamó por radio y preguntó si había otras personas desaparecidas en esa área por la noche, pero por supuesto que no. La misión había terminado de ni siquiera se molestó en informar lo que vieron los voluntarios. Todos simplemente acordamos contarlo cuando regresáramos. Nos tomó mucho menos tiempo ahora que estábamos resoplando hacia el puesto de comando. No vimos nada más, y después de hacer nuestro informe, casi se envía, Ina se equipó para echar un vistazo, pero en última instancia se cancela. Si había alguien más, tendrían que ser llamados primero. Nunca escuché nada más sobre la luz o ese espeluznante rastreador en los bosques, pero seguro que hizo una noche loca. Cuando era joven, trabajé en el Parque Nacional Big Bend, ubicado en la parte occidental de Texas, que desciende a lo largo de la curva del Río Grande, formando la frontera con México. Este parque es conocido por su diversidad de montañas más pequeñas del Alto Desierto, y rica historia que es familiar solo para aquellos que conocen bien la región. Durante ese tiempo, estábamos preparando una presentación importante para Rey, un evento significativo para nuestra empresa y otras empresas relacionadas con actividades al aire libre, principalmente fotógrafos, que tendrían la oportunidad de probar y mostrar su equipo. Se nos asignó la tarea de encontrar un campamento grande que cumpliera con varios requisitos específicos. Necesitaba tener vistas del amanecer y del atardecer, estar cerca de una corriente de agua y distanciado de cualquier otra caravana por al menos 3 millas.
dado nuestro conocimiento sobre qué áreas del parque se llenaban más rápidamente y cuáles ofrecían los mejores puntos de vista. Organizamos varios equipos para inspeccionar las áreas y determinar cuál sería la mejor opción. Afortunadamente, la selección no tomó mucho tiempo, y eso nos dejó una tarde libre. Rey nos ofreció la oportunidad de probar algunos de los equipos en el barco. Sin embargo, nosotros no nos involucramos mucho más allá de eso, y nos dividimos en grupos según los intereses personales. La mayoría quería nadar, unos pocos optaron por pescar y otros decidieron explorar un sistema de senderos cercano. Personalmente, me aventuré por un área cerca de lo que llamamos el Cañón Desconocido, nombrado así por una serie de lápidas aleatorias encontradas en el suelo del cañón, todas marcadas con una sola fecha y las palabras persona desconocida o niño desconocido. Aunque suena ominoso, la realidad es menos macabra. Los constructores de caminos habían encontrado cadáveres que perturbaron accidentalmente mientras cavaban en la montaña. En lugar de dejar los restos expuestos, tomaron medidas cuidadosas para reubicarlos en un pequeño y hermoso glen en todo el valle, utilizando piedra y mortero para crear las lápidas. Es una parte fascinante y algo escalofriante de la historia local. Esa tarde, mientras caminaba por el área, me encontré a varios cientos de metros del camión de los guardabosques, estacionado en un lugar designado que servía como nuestro sendero. En aquel entonces, esta parte del parque estaba abierta a los visitantes, aunque no era fácilmente accesible para el excursionista promedio, quien necesitaba saber exactamente qué arroyo seguir y qué sendero tomar. Cuando me acerqué a la cuenca del río cerca de la entrada del cañón, vi algo realmente inusual. Al principio, mi cerebro tardó unos segundos en resolver el rompecabezas. Algo grande se movía en el camino al otro lado del río. Parecía un grupo de conejos, pero era demasiado grande. Mientras me acercaba para mejorar mi vista, la imagen se volvió aún más extraña. Por un momento, pensé que estaba viendo a un ciervo de tamaño mediano arrastrándose por el suelo del cañón. Sin embargo, después de parpadear y enfocar mejor, me di cuenta de que era un puma, un gran felino que se arrastraba por un punto bajo cazando algo, probablemente no muy lejos de donde yo estaba. Nunca había visto uno antes, y cuando finalmente procesé lo que estaba viendo, sentí cómo se me helaba la sangre. El puma me miró y nunca olvidaré ese momento en que pude ver la calculadora de calorías encenderse en sus ojos. Afortunadamente, entre nosotros había un río que, aunque bajo debido a una sequía y a prácticas de riego no autorizadas e ilegales, rió arriba. Aún parecía una barrera de agua formidable. El puma hizo varios movimientos indecisos, sopesando el riesgo versus la recompensa de cruzar. En ese instante, morí un poco por dentro, pero mantuve la calma y comencé a alejarme silenciosamente. Llevaba spray para osos en mi cinturón, pero tenía pocas esperanzas de que fuera efectivo frente a tal depredador. No estoy seguro si fue el río o si simplemente no valía la pena el esfuerzo, pero el puma no me persiguió y pude regresar al camión sin incidentes. Esa fue la caminata corta más larga que he dado en mi vida. Más tarde esa noche, mientras estaba estacionado en la carretera principal del parque, en un área comúnmente frecuentada por grandes felinos, siempre recordaré estar allí, en medio de la nada, comiendo galletas Oreo un poco rancias y bebiendo agua, mientras escuchaba los ocasionales gruñidos o gritos de un gran felino saliendo de la oscuridad, agradecido por mi posición relativamente afortunada en nuestra cadena alimentaria. Experiencias de un guardabosques en el Reino Unido. Estoy de vuelta con otra historia que me gustaría compartir contigo, o más bien, siento la necesidad de compartirla contigo, ya que no hay nada que me guste de ella. Cuando alguien desaparece en nuestros parques nacionales, el equipo británico de búsqueda y rescate es contactado de inmediato. Sin embargo,
siempre están al menos a media hora de vuelo de distancia, y aún así, solo tienen cierto tiempo de vuelo antes de tener que regresar a repostar sus helicópteros. Esto deja gran parte de la búsqueda en manos de los guardabosques, ya que conocemos todas las áreas y senderos muy bien. Siempre es una situación llena de adrenalina estar en Elo, ya que nunca sabes cuál será el resultado. Por lo general, el helicóptero avista a las personas perdidas dentro de los 20 min de unirse a la búsqueda. Pero luego están las personas desaparecidas. Debes saber que entre los guardabosques nos referimos a estas situaciones con dos categorías: personas perdidas y personas desaparecidas. Una persona perdida es un escenario de búsqueda y rescate normal. Alguien tomó el camino equivocado y no ha sido visto durante un tiempo. Y quizás sumemos una pierna rota para que sea más emocionante. Lo principal es que los encontramos aunque estén un poco magullados. Una persona desaparecida es alguien que no ha sido visto durante más de un día, o si la situación parece extraña, por ejemplo, cuando la gente simplemente parece desaparecer. Tengo un caso en particular que voy a compartir contigo. Te advertiré más cerca del momento, pero hay contenido bastante explícito en este recuerdo, así que aquí tienes tu preadvertencia. Era un turno bastante estándar. El cielo apenas comenzaba a oscurecerse cuando el sol se hundía hacia el horizonte, y yo estaba sentado en la estación de guardabosques atendiendo llamadas y revisando correos electrónicos, cuando una mujer entra corriendo por la puerta, absolutamente desconsolada. Su cabello está hecho un desastre con hojas enredadas en él. Su maquillaje está todo corrido por su rostro y sus ojos están rojos de llorar. Me está diciendo que su hijo estaba a su lado, uno mini. Y cuando se metió en los arbustos, justo fuera del sendero para hacer pis, nunca volvió. No hubo grito, ni ruido, nada. Supe en ese instante que teníamos una persona desaparecida entre manos y mi corazón se detuvo. Un niño desaparecido siempre es una mala noticia y rara vez tiene un final feliz. Había estado en el arbusto tal vez 2 minutos cuando su madre lo llamó y ella salió corriendo hacia el bosque para tratar de encontrarlo. Fue muy afortunada de haber regresado al sendero sin perderse. O algo peor, si me preguntas. Traté de calmarla lo mejor que pude y la llevé a un mapa. Y después de mostrarle dónde estaba nuestra estación, le pedí que intentara localizar su ubicación promedio en ese momento, mientras yo hacía algunas llamadas. Al principio protestó, pero después de asegurarle que habíamos enfrentado este tipo de situaciones muchas veces antes, logró confiar en mis instrucciones y comenzó a rastrear sus pasos en el mapa. Inmediatamente llamé al equipo SAR más cercano a nosotros y les dije que la ubicación exacta estaba por confirmarse, pero que enviaran un helicóptero por un niño desaparecido. Nos dieron una ETA de 40 minutos. Reuní a todos los guardabosques de servicio y después de confirmar con la mujer dónde creía que estaban cuando desapareció, todos nos asignamos cuadrículas en el mapa para revisar y salimos. Fuimos muy minuciosos en nuestra búsqueda y cada uno cuadriculó la zona de manera muy efectiva, sin dejar ni una piedra sin remover. Así que nos adentramos más y más en el bosque. En este punto habíamos estado buscando un par de horas, pero los perros aún no habían encontrado el rastro del niño y simplemente estábamos haciendo una búsqueda rutinaria. El helicóptero zumbaba sin parar y todos estábamos en silencio. Nadie realmente hablaba mucho mientras buscábamos a los niños. Creo que es debido al hecho de que es un niño lo que estamos buscando, no un adulto que pueda cuidarse por sí mismo. Estaba sintiendo este pesado nudo en mi estómago. ¿Sabes? Ese tipo de sensación que tienes cuando sabes que va a ser un esfuerzo inútil. También debo mencionar que ahora está oscureciendo y no queda mucha luz, y lo poco que queda está completamente bloqueado por los árboles. Así que de aquí en adelante usamos linternas. Nunca encontraremos a este niño, colega.
dijo mi compañero con una voz completamente apagada. No hables así. Nunca sabemos qué podríamos encontrar mientras buscamos. Respondí bruscamente, aunque en lo más profundo de mi ser sabía que ese niño se había ido. El helicóptero regresa para repostar y vuelve de nuevo después de unas horas más de búsqueda. Está oscureciendo mucho y decidimos dar por terminada la noche, ya que todos necesitamos estar de regreso antes de que el bosque sea completamente consumido por la oscuridad. La mujer se quedó en una de las camas médicas que habíamos preparado previamente para su hijo, aunque dudo que haya dormido en absoluto. Observo las cámaras que están profundamente en el bosque, algo en la zona donde el niño podría haber caminado después de un hacha o así sin nada. Eventualmente, decido dar por terminada la noche. No encontramos a este niño al día siguiente, ni al siguiente día, por cierto. 3 semanas después, uno de nuestros guardabosques transmite por radio que han encontrado el cuerpo del niño en lo profundo del bosque y que necesitamos llegar allí y rápido. Sonaba preocupada. Algunos guardabosques y yo nos subimos a una camioneta X que usamos para adentrarnos rápidamente en el bosque y nos dirigimos hacia la ubicación descrita. Es un claro, cerca de una antigua entrada, a una cueva cerrada. Los árboles parecen inclinarse hacia la entrada de la cueva, como si estuvieran observando atentamente lo que sea que esté por salir. Llegamos después de un trayecto de 10 o quizás 15 minutes. Fue uno de los viajes más incómodos y tensos de mi carrera, ya que el sendero para vehículos rara vez se usaba, ya que no teníamos muchas razones para llegar tan lejos en el bosque y nunca viajábamos a esta velocidad. Estacionamos en el claro y nos acercamos a lo que resultaría ser una de las experiencias más perturbadoras de mi carrera. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para advertirles que lo que describo a continuación podría ser perturbador para algunos y causar angustia. El niño estaba acurrucado en posición fetal, acostado del lado izquierdo, y podría haber parecido que había muerto, naturalmente, si no fuera por el enorme charco de sangre en el que estaba acostado, junto con el hecho de que estaba completamente desnudo. Giramos su cuerpo rígido hacia atrás y creo que todos retrocedimos, como si alguna fuerza nos hubiera empujado a todos al mismo tiempo. Alguno maldito desgraciado le había abierto el vientre, permitiendo que todas sus entrañas se derramaran. Pero el horror no terminó ahí. ¡Oh, Dios! ¡No! Por favor, comprendan que este no es un recuerdo fácil para mí recitar, así que discúlpenme por no entrar en demasiados detalles, aunque dudo que sientan que se perdieron algo. La izquierda de este niño estaba completamente ausente. Su ojo izquierdo, oreja izquierda, mano izquierda, pie, etc. Estaba horrorizado, y no me avergüenza decir que vomité violentamente casi instantáneamente al tomar todo esto por un momento. Cada corte era muy limpio y ordenado, más de lo que podrías imaginar que un cirujano podría hacer, especialmente en el bosque. Lo que fue aún más horroroso fue que el cuerpo no podía tener más de unos pocos días. Quienquiera que lo haya llevado y hecho esto, lo mantuvo como rehén durante casi 3 semanas. El pensamiento de lo aterrorizado que debe haber estado este niño todavía me enferma incluso ahora, casi 7 años después. Lo informamos, un helicóptero médico se llevó su cuerpo para ser examinado por la policía y revisado en busca de huellas digitales, etc. Normalmente, no estamos destinados a estar al tanto de las investigaciones posteriores, una vez que han abandonado el parque. Sin embargo, los agentes de policía locales solían actualizarnos regularmente sobre los resultados de estos hallazgos. Un oficial llamó para informarnos y su voz sonaba apagada. Sonaba casi como si estuviera muy deprimido por hacer la llamada, y puedo entender por qué. La autopsia reveló que los cortes parecían haberse hecho mientras el niño estaba vivo. Además, parecía que no había rastros de comida en el estómago del niño
así que claramente no fue alimentado. Aparentemente faltaban más partes del cuerpo, pero solo agradecí al oficial por informarme y colgué lentamente el teléfono. Me quedé allí llorando durante unos buenos 20 min antes de transmitir esta horrible actualización a algunos colegas. Como ese niñito no murió antes, es algo que no puedo comprender. No puedo ni siquiera contemplar cómo pudo haber ocurrido esto, pero quien sea o lo que sea que lo haya hecho, es definitivamente peligroso, extremadamente peligroso. Esa senda estuvo cerrada por un buen tiempo y hubo patrullas armadas por esa zona del bosque durante casi 4 meses después. En un intento desesperado por encontrar una pista de quién hizo esto, o al menos dónde sucedió, no encontramos nada, ni siquiera las otras partes del cuerpo. Incluso exploraron la cueva que aún era segura para acceder a pesar de estar cerrada, debido a muchas muertes debido a la falta de seguridad. Esta no es la única experiencia de esta naturaleza que ocurrió. Sin embargo, voy a cortarla aquí. Por favor, mantengan a sus hijos cerca de ustedes. Y si necesitan ir al bar, deben esperar o ustedes deben acompañarlos. Y nunca alejarse mucho del sendero. No más de 5 meses sería mi recomendación, a menos que sepan exactamente lo que están haciendo. Manténganse seguros, amigos. Soy oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos. Tengo un historial bastante bueno para encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente se desvían del camino o resbalan por un pequeño precipicio y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos han escuchado el viejo dicho de quedarse donde están y no se alejan mucho. Pero he tenido 2 casos donde eso no sucedió. Ambos me preocupan mucho y los uso como motivación para buscar aún más duro en los casos de personas desaparecidas, en los que me llaman. El primero fue un niño que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres perdieron de vista a ambos por unos segundos y en ese tiempo, ambos niños aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar el área. Encontramos a la hija bastante rápido y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que lo había llevado el hombre oso. Dijo que le dio bayas y le dijo que se quedara callada, que quería jugar con su hermano por un rato. Lo último que vio de su hermano fue que estaba montado en los hombros de el hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue el secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa área. La niña también insistía en que no era un hombre normal, sino que era alto y estaba cubierto de pelo como un oso y que tenía una cara extraña. Buscamos en esa área durante semanas. Fue una de las llamadas más largas en las que he estado, pero nunca encontramos ni un solo rastro de ese niño. La otra fue una joven que estaba de excursión con su mamá y su abuelo. Según la madre, su hija había trepado a un árbol para obtener una mejor vista del bosque y nunca había bajado. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamando su nombre antes de pedir ayuda nuevamente. Buscamos en todas partes y nunca encontramos rastro de ella. No tengo idea de dónde podría haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. En varias ocasiones he estado fuera buscando solo, con un perro de búsqueda y rescate, y han intentado llevarme directamente hacia acantilados. No colinas, ni siquiera caras de roca. Acantilados rectos y verticales, sin posibles agarres. Siempre es desconcertante. Y en esos casos, generalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado, o a kilómetros de distancia de donde nos ha llevado el perro. Estoy seguro de que hay una explicación, pero es bastante extraño. Un caso particularmente triste involucró el hallazgo del cuerpo de una niña. Una niña de 9 años cayó por una pendiente y quedó empalada en un árbol
muerto en la base. Fue un completo accidente. Pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le dijimos lo que había pasado. Vio la bolsa del cuerpo siendo cargada en la ambulancia y dejó escapar el lamento más desgarrador y desgarrado que he escuchado. Era como si toda su vida se estuviera derrumbando a su alrededor. Una parte de ella hubiera muerto con su hija. Oí de otro oficial de búsqueda y rescate que se quitó la vida unas semanas después de que ocurriera. No pudo vivir con la pérdida de su hija. Me asocié con otro oficial de búsqueda y rescate porque habíamos recibido informes de osos en la zona. Estábamos buscando a un tipo que no había regresado de un viaje de escalada cuando se suponía que lo haría, y terminamos teniendo que hacer algo de escalada seria para llegar a donde pensábamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado allí durante casi 2 días y su pierna estaba obviamente infectada. Pudimos llevarlo en un helicóptero y escuché de uno de los técnicos en emergencias médicas que el tipo estaba absolutamente inconsolable. Seguía hablando de cómo estaba bien, y cuando llegó a la cima, había un hombre allí. Dijo que el tipo no tenía equipo de escalada y llevaba un abrigo y pantalones de esquí. Se acercó al tipo y cuando éste se dio la vuelta, dijo que no tenía cara. Estaba en blanco. Se asustó y terminó tratando de bajar de la montaña demasiado rápido. Por eso había caído. Dijo que podía escuchar al tipo toda la noche bajando de la montaña y emitiendo estos horribles gritos amortiguados. Esa historia me molestó mucho. Me alegra no haber estado allí para escucharla. Una de las cosas más aterradoras que me han pasado fue durante la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de excursionistas. Estuvimos fuera hasta tarde en la noche porque los perros habían detectado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila y estaba claramente en estado de shock. No tenía ninguna herida y pudimos hacerla caminar de regreso a la base de operaciones. En el camino, seguía mirando hacia atrás y preguntándonos por qué ese hombre grande con ojos negros nos seguía. Nosotros no veíamos a nadie, así que simplemente lo descartamos como un extraño síntoma de shock. Pero cuanto más cerca estábamos de la base, más agitada se ponía esta mujer. Seguía pidiéndome que le dijera que dejara de hacer gestos hacia ella. En un momento dado, se detuvo, se dio la vuelta y empezó a gritar Hasia, el bosque, diciendo que quería que la dejara en paz, que no iba a ir con él, dijo, y no nos entregaría a él. Finalmente logramos que siguiera moviéndose, pero comenzamos a escuchar estos ruidos extraños que venían de todas partes. Era como tos, pero más rítmico y profundo. Era casi como de insecto. No sé realmente cómo describirlo. Cuando estábamos a la vista de la base, la mujer se volvió hacia mí y sus ojos estaban tan abiertos como puedo imaginar que podría abrirlos. Un humano me tocó el hombro y él dice que te diga que te apures. No le gusta ver la cicatriz en tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello, pero está casi oculta bajo mi cuello y no tengo idea de cómo esta mujer la vio. Justo después de que lo dice, escucho esa extraña tos justo en mi oído y casi salto de mi piel. La apresuré hacia la base, tratando de no mostrar lo asustado que estaba. Pero debo decir que estaba realmente feliz cuando dejamos esa área esa noche. Esta es la última que contaré, y probablemente sea la historia más extraña que tengo ahora. No sé si esto es cierto en cada unidad de búsqueda y rescate, pero en la mía es algo así como una cosa regular no dicha con la que nos encontramos. Puedes intentar preguntar sobre ello con otros oficiales de búsqueda y rescate, pero incluso si saben de qué estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto. Nos han dicho que no hablemos al respecto por nuestros superiores, y en este punto todos nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera parece extraño. En casi todos los casos en los que estamos realmente adentrados en la naturaleza, hablo de 30 o 40 millas,
En algún momento encontraremos una escalera en medio del bosque. Es casi como si tomaras las escaleras de tu casa, las recortaras y las pusieras en el bosque. Pregunté al respecto la primera vez que vi algunas, y el otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara por ello, que era normal. Todos a quienes pregunté dijeron lo mismo. Quería ir a investigar, pero me dijeron muy enfáticamente que nunca me acercara a ninguna de ellas. Ahora simplemente las ignoro cuando me encuentro con ellas, porque sucede tan frecuentemente. Cuando era guardabosques, escuchaba susurros en la oscuridad. Había estado trabajando en el Parque Nacional Gregwood durante 10 años. Amaba mi trabajo y la serenidad que el parque ofrecía. El sonido de los pájaros susurrando y gorjeando sobre su día llenaba mi cabeza mientras veía el sol salir sobre las montañas y convertía las nubes rosadas en un naranja brillante. Además, conocía cada rincón del parque como la palma de mi mano. Como guardabosques, he visto y escuchado muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Algunas de ellas son difíciles de explicar y otras son espeluznantes de verdad. Pero todo es parte del trabajo y he aprendido a tomarlo con calma. Una de las historias más extrañas que he escuchado ocurrió hace unos años. Un grupo de excursionistas había desaparecido en el bosque y lanzamos una masiva operación de búsqueda y rescate. Recorrimos el bosque durante días, pero no pudimos encontrar ni rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Entonces, una semana después, uno de los excursionistas salió tambaleándose del bosque. Estaba desorientado y confundido y seguía murmurando sobre cómo el bosque los había tragado. Lo llevamos al hospital y eventualmente se recuperó, pero nunca habló sobre lo que había sucedido en el bosque. Otra extraña ocurrencia sucedió cuando un grupo de campistas informó haber visto extrañas luces en el cielo. Las describieron como brillantes orbes que parecían moverse en un patrón. Investigamos, pero no pudimos encontrar evidencia alguna de un ovni o algo por el estilo. Pero los campistas estaban tan convencidos de que habían visto algo de otro mundo que se negaron a quedarse en el parque por más tiempo. Sin embargo, había una zona que siempre los bosques susurrantes, una parte densa y oscura del bosque, donde la gente afirmaba escuchar extraños susurros por la noche. Era un pedazo de bosque donde los árboles crecían juntos y las ramas enredadas bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna. El doso era tan espeso que albergaba una capa completa de epífitas, plantas que crecen en los árboles pero nunca tocan el suelo. En algunos lugares, las lianas colgantes se extendían de árbol a árbol y ofrecían una visión a través de las copas de los árboles como cuerdas, sosteniendo una red invisible en lo alto. Odiaba pensar en lo que podría estar acechando en la oscuridad allí. Algunos decían que eran fantasmas susurrando, mientras que otros decían que eran los espíritus inquietos de los árboles que habían sido derribados en una gran tormenta hace muchos años. Si cual fuera el caso, nunca me acerqué a él. Un día estaba en mi patrulla de rutina en el bosque brumoso y neblinoso. El olor a humedad de hojas viejas y suelo húmedo se filtraba en el aire mientras pasaba junto a los árboles sin nombre. Un zumbido bajo creció más fuerte y divisé una silueta a través de la niebla. Me llevó varios momentos ajustar mi visión y distinguir que era un alce. De repente, me encontré con un grupo de excursionistas aterrorizados. Estaban apiñados, sus rostros pálidos y sus ojos abiertos de par en par, por el miedo. Temblaban y se aferraban unos a otros, sus cuerpos tensos y preparados como si esperaran un ataque. Sus ropas estaban desordenadas y manchadas de tierra y sudor, y su respiración era superficial y rápida. Afirmaron que se habían aventurado en los bosques susurrantes y habían escuchado voces inquietantes, instándolos a adentrarse más en el bosque. Los excursionistas apenas habían logrado salir y sus rostros pálidos fueron suficientes para que tomara en serio sus afirmaciones. «Oficial, gracias a Dios que estás aquí.
Escuchamos estas extrañas voces en el bosque y no sabemos qué hacer, dijo su voz temblorosa por el miedo. Asentí, tratando de calmarlos. ¿Pueden decirme más sobre las voces que escucharon? Otro excursionista, una mujer con cabello corto y rizado, habló. Eran como susurros, ¿sabes? Pero eran tan claros y parecían venir de todas partes a nuestro alrededor. No podíamos entender lo que decían, pero era como si nos instaran a adentrarnos más en el bosque. Fruncí el ceño, tomando notas mentales. ¿Vieron algo inusual en el bosque? Los excursionistas negaron, con la cabeza al unísono. No, nada, pero los árboles parecían cerrarse sobre nosotros y sentíamos que nos observaban, dijo otro excursionista, un joven con una mochila. Escudriñé el área, buscando signos de peligro. De acuerdo, simplemente sigan el camino y salgan del bosque por ahora, dije, y el grupo lo hizo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, decidí investigar el bosque y poner fin a este misterio. Me adentré en el bosque con una linterna, una walkie-talkie, en la mano. La luz del sol se filtraba a través del dosel de los árboles, apenas tocando el suelo y dejando todo en una sombra profunda. Las sombras se extendían como tentáculos, alcanzando hacia lo lejos. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El viento aumentó, aullando suavemente y susurrando las hojas de los árboles como si me estuviera llamando hacia adelante. Una extraña quietud colgaba en el aire, como si algo escondido esperara en las sombras. A lo lejos, escuché susurros apenas audibles en el viento. A medida que me adentraba más, el aire se volvía más frío e intentaba ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Entonces me detuve en medio de un pequeño claro y comencé a escuchar. El lugar estaba bañado en una oscuridad profunda y espeluznante, la luz de la luna filtrándose a través del dosel de los árboles. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos, alcanzando profundamente en la oscuridad. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El suelo estaba húmedo y fangoso, lleno de agujas de pino y ramas caídas. Un silencio se filtró a través del aire nocturno, interrumpido solo por el suave chirrido de los grillos y el ocasional croar de una rana. La brisa susurraba entre las hojas de los árboles. Un obúo ululaba a lo lejos. Entonces comencé a escucharlos, pero no venían del bosque. Estaban en mi cabeza. Eran bajos, casi inaudibles, pero profundamente inquietantes. Era como si 1000 voces diminutas estuvieran hablando a la vez, pero todas a la vez. Cada sílaba se susurraba en una lengua de otro mundo, llena de sonidos desconocidos y sílabas desconocidas. Se sentía como una cacofonía de sonidos sobrenaturales que reverberaban en mi mente. Entonces pude distinguir una frase: vete. Mientras permanecía allí, el tono ominoso de las palabras envió un escalofrío inmediato por mi espina dorsal. Sentí como si alguien o algo me estuviera advirtiendo de un peligro inminente, y mi mente procesó rápidamente los posibles riesgos de quedarme en el área por más tiempo. Sin dudarlo un momento, di media vuelta y corrí lejos fuera del bosque. La adrenalina corría por mis venas, alimentando mi rápida escapada, ya que cada paso se sentía como una cuestión de vida o muerte. Podía sentir la presencia de un peligro invisible, acechando en las sombras, y mi corazón latía con cada momento que pasaba. La densa maleza y las ramas enredadas parecían conspirar en mi contra, pero seguí adelante, luchando contra los obstáculos en mi camino. Mi respiración se volvió entrecortada, y mi corazón latía más rápido y fuerte mientras corría por mi vida. Finalmente emergí del bosque, jadeando por el aire, y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba de miedo. La advertencia había sido demasiado intensa para ignorarla, y estaba agradecido de haberla escuchado. Tomé un momento para recobrar el aliento y calmar mis pensamientos agitados, tratando de entender lo que acababa de suceder
en las profundidades del bosque sombrío. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré para mí mismo en la seguridad reconfortante de mi coche, mientras conducía a casa a 20 millas de distancia. Cuando regresé a casa, por más que lo intentara, el recuerdo de los susurros amenazantes aún persistía en mi mente. Esas voces fueron suficientes para mantenerme despierto hasta altas horas de la noche, mis pensamientos llenos de temor y confusión sobre lo que había sucedido en el bosque. Decidí investigar la zona en un esfuerzo por descubrir la fuente de los misteriosos susurros. Revisé registros históricos y recortes de periódicos digitales, esperando encontrar alguna evidencia de lo que podría haber estado acechando en ese bosque. Lo que encontré fueron solo informes de personas que escucharon los susurros. También encontré artículos de noticias con evidencia de desapariciones y avistamientos extraños, pero no estaba seguro si eran relevantes o no. Lo cierto es que esos informes eran de diferentes partes del bosque. Cada año buscaba un patrón, pero no había nada que pudiera explicar lo que había causado esos susurros. Aunque no descubrí ninguna explicación concluyente para el fenómeno que escuché en el bosque esa noche, podía decir con certeza que había algo extraño acechando bajo su superficie. Todavía no lo entendía. Al día siguiente, estaba tan asustado que llamé enfermo al trabajo. Necesitaba descansar, reunirme y procesar los eventos de la noche anterior. Miré por la ventana. El cielo estaba de un gris profundo, con nubes pesadas que oscurecían el sol y ocultaban cualquier indicio de azul en sus sombras. La lluvia caía en láminas, formando charcos en áreas bajas y desbordándose en las calles. El mundo exterior estaba borroso y distorsionado, un paisaje interminable de gris y niebla. La lluvia golpeaba con fuerza, afuera como una sinfonía de tambores, creando un ritmo hipnotizante. Las ventanas estaban borrosas, con gotas creando una banda sonora estática, a partir de las gotas de lluvia golpeando el vidrio. El viento soplaba entre los árboles y el trueno retumbaba como olas chocando contra la orilla, y el relámpago brillaba brevemente como una explosión de luz. Me recosté en mi sofá y escuché las gotas de lluvia, pero unos minutos después encendí el televisor. Pronto salió un informe sobre un bosque como la noticia del día. Enormes rocas, árboles y escombros estaban esparcidos por la tierra. La fuerza del deslizamiento de tierra había volteado todo el terreno, dejando un desastre retorcido que se extendía por millas. Grandes rocas habían caído rodando desde la montaña y había destrucción por todas partes. Se habían formado grietas enormes en el suelo y se habían creado profundos barrancos hasta donde alcanzaba la vista. Charcos de agua fangosa reflejaban el cielo opaco y una espesa neblina colgaba en el aire. Entonces me di cuenta de que era el bosque donde había estado trabajando durante años. El bosque había sido completamente destruido por un deslizamiento de tierra. Buenos días. Comenzamos esta mañana con una noticia de última hora. Un deslizamiento de tierra masivo ha golpeado el Parque Nacional Greywood, causando un daño y destrucción extensos, dijo el reportero. La gente caminaba llevando equipos y buscando sobrevivientes. El deslizamiento de tierra ocurrió temprano esta mañana y ha destruido por completo el parque. No se reportan víctimas fatales en este momento, pero muchas personas están desaparecidas. La causa del deslizamiento de tierra aún se desconoce, pero los funcionarios dicen que las recientes lluvias intensas pueden haber jugado un papel. El parque era un destino popular para excursionistas en entusiastas de la naturaleza y turistas. Se estima que se han causado millones de dólares en daños a la infraestructura y las instalaciones del parque. Esto es una tragedia. El bosque del Parque Nacional era un lugar de belleza natural y ahora se ha ido. No puedo creerlo, dijo un residente local al reportero. Los esfuerzos de recuperación están en marcha y los servicios de emergencia están en el lugar. Sin embargo, se espera que el parque permanezca cerrado por un periodo indefinido.
Nuestros pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este desastre, concluyó el reportero su informe de noticias. No podía creer lo que veía y mi mandíbula colgaba abierta de incredulidad. De repente, todo encajó. Los susurros no estaban destinados a causar daño. Habían estado tratando de advertirnos todo este tiempo. El bosque parecía saber que su fin se acercaba.